Pensaban que solo estaba de paso. Durante meses, los astrónomos observaron cómo 3I Atlas se desplazaba silenciosamente entre las estrellas, un frío vagabundo interestelar sin intención ni destino. Pero todo cambió tras el perihelio, porque en noviembre de 2025 surgieron nuevos datos, y eso lo cambió todo. En lugar de volver a sumirse en la oscuridad, ajustó su rumbo, no al azar, deliberadamente. Su nueva trayectoria evita por completo el sistema solar interior y se dirige directamente hacia el pozo gravitatorio más peligroso que conocemos, Júpiter. Y no solo Júpiter en sí, sino un punto cercano a su ecuador magnético, donde el material capturado puede girar en espiral hacia las lunas, Europa, Ganímedes, Calisto. Ahora, los científicos compiten contra el tiempo para comprender qué es realmente este objeto. Porque si no se trata de otro cometa más, y su destino no es aleatorio, entonces lo que vendrá el 16 de marzo de 2026 podría no ser una coincidencia en absoluto. Esta noche, seguimos la trayectoria de vuelo actualizada del 3I Atlas, y nos hacemos la pregunta que incluso los investigadores más escépticos comienzan a susurrar. ¿Qué está tratando de alcanzar? ¿Y por qué ese destino aterroriza a las personas que lo rastrean? Durante meses, 3I Atlas se comportó como cualquier otro visitante interestelar, silencioso, distante y matemáticamente predecible. Tras su descubrimiento en julio de 2025, astrónomos de todo el mundo rastrearon su trayectoria utilizando modelos perfeccionados durante décadas. Su órbita fue calificada de hiperbólica, lo que significa que no estaba ligada gravitacionalmente al Sol. Al igual que Oumuamua y Borisov antes que él, se esperaba que este objeto entrara en nuestro sistema, girara alrededor del Sol y saliera sin ser tocado, sin ser notado y sin cambiar. Pero esa predicción no se cumplió. Porque después del perihelio, cuando 3I Atlas se acercó más al Sol, comenzó a suceder algo inesperado. Los datos de seguimiento del espacio profundo, que inicialmente se pensaba que contenían anomalías menores, revelaron un patrón que no podía explicarse solo por la gravedad solar. En lugar de salir del sistema solar siguiendo su trayectoria prevista, 3I Atlas comenzó a desviarse, primero ligeramente, y luego de forma apreciable. Su vector había cambiado. El objeto ya no estaba a la deriva, estaba maniobrando. Esta desviación no fue dramática, como una maniobra de onda. Fue sutil, tan sutil, que se necesitaron varios días de observación continua desde instalaciones como el JPL, el Minor Planet Center y los observatorios europeos para confirmarla. Pero una vez confirmada, las implicaciones fueron significativas. Significaba que algo había impartido impulso al objeto. Y si eso era cierto, entonces la trayectoria que ahora seguía no era solo el resultado de la mecánica celeste, sino que, potencialmente, era una decisión. El nuevo vector, calculado utilizando datos efemérides, actualizados, situaba a 3I Atlas en una curva larga y poco pronunciada, que parecía dirigirse directamente hacia el sistema joviano. Según las proyecciones, pasaría a unos 54 millones de kilómetros de Júpiter, el 16 de marzo de 2026. Eso está dentro de la esfera de Hill de Júpiter, la región en la que la gravedad del planeta domina sobre la del Sol. En resumen, ahora se encontraba en una trayectoria que podía llevarlo al control de Júpiter. Eso por sí solo era impactante. Pero no fue solo el destino lo que tomó por sorpresa a los astrónomos, fue el momento. La corrección de la trayectoria parecía haber ocurrido en las 2 semanas posteriores al perihelio, un periodo durante el cual el objeto había permanecido visualmente inerte, sin chorros visibles, sin coma, sin signos de desgasificación. Y sin embargo, su velocidad había cambiado. Las observaciones registraron un cambio de aproximadamente 60 metros por segundo. Eso no es algo que se espere de un objeto que no muestra signos de expulsión de material. Es equivalente a una aceleración sostenida, como una nave espacial que realiza una corrección a mitad de camino. Para muchos observadores, esto creaba una profunda contradicción. El objeto parecía muerto.
Volaba como si estuviera vivo. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones naturales. Algunos propusieron una microdesgasificación, pequeños chorros de gas sublimado que escapaban a través de minúsculas fracturas superficiales, que no producirían una coma visible. Otros argumentaron que se trataba de un error de medición, tal vez una distorsión atmosférica o una desalineación entre los conjuntos de datos. Pero cuanto más tiempo se rastreaba el 3I Atlas, más consistente se volvía la desviación. No era ruido, era una señal. Y a medida que se recalculaban los modelos, comenzó a surgir una imagen. No se trataba solo de una roca caprichosa que vagaba por el espacio. Era algo que había cambiado de rumbo. No de forma aleatoria, no de forma errática, sino con intención, ya fuera natural o no. Si el cambio de rumbo era natural, desafiaba la física cometaria convencional. La falta de desgasificación visible, la ausencia de coma y el perfil de empuje perfectamente plano, sin vector fuera del plano, o A3 Rant 0, sugieren un tipo de comportamiento que ningún cometa conocido ha mostrado jamás. Si fuera artificial, si el empuje fuera el resultado de alguna forma de propulsión activa, entonces, 3I Atlas sería el primer objeto en la historia registrado que exhibiría tal control. Independientemente del mecanismo, el resultado es el mismo. 3I Atlas se dirige ahora directamente hacia la estructura gravitatoria más compleja y peligrosa de nuestro sistema solar. La pregunta ya no es a dónde va, es por qué. En mecánica orbital, la perfección no existe. Los cuerpos naturales del espacio se tambalean, caen y se desvían. Sus trayectorias están determinadas por la gravedad, pero siempre suavizadas por el caos. Una ligera desgasificación aquí, un pequeño torque allá, impactos de micrometeoritos, irregularidades rotacionales. Con el tiempo, incluso las órbitas más estables desarrollan una deriva estadística. Cuando los científicos rastrean cometas y asteroides, tienen en cuenta estas imperfecciones, esperando las huellas desordenadas de la naturaleza. Pero 3I Atlas no sigue ese guión. Tras su inesperada aceleración tras el perihelio, los investigadores comenzaron a analizar no solo el cambio de velocidad del objeto, sino también la geometría de ese cambio. Utilizando datos astrométricos precisos recopilados por telescopios terrestres, equipos espaciales y ecos de radar, se calculó un desglose detallado de los componentes de empuje del objeto. Estos vectores de empuje, denominados A1, A2 y A3, son herramientas estándar en la modelización de aceleraciones no gravitatorias. A1 describe el empuje radial, hacia el Sol o alejándose de él. A2 describe el empuje tangencial a lo largo de la dirección del movimiento. Y A3 describe el empuje fuera del plano, perpendicular al plano orbital. En los cometas del mundo real, estos tres valores fluctúan, a menudo de forma descontrolada. Los chorros brotan de superficies irregulares. La rotación añade torque, e incluso en condiciones de simetría ideal, ningún cometa limita su movimiento perfectamente a 2 dimensiones. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, ocurrió algo extraordinario. A3 se midió como exactamente 0. No aproximadamente 0. No estadísticamente pequeño. 0 dentro del margen de error de múltiples observatorios independientes y modelos de seguimiento. Para cualquiera que esté familiarizado con la física de los cometas, eso es una señal de alarma. Un empuje fuera del plano cero significa que el objeto estaba acelerando, pero solo dentro de su plano orbital. Eso no es caótico, es preciso. Y ese tipo de precisión, mantenida durante más de 20 días, es prácticamente imposible sin control. La desgasificación natural no se comporta así. Incluso si los chorros se disparan desde posiciones simétricas en un núcleo giratorio, las pequeñas imperfecciones en la densidad del hielo, la ubicación de los conductos de ventilación, la oscilación del giro o la conductividad térmica, deberían acabar empujando al objeto fuera del plano. Podría desviarse ligeramente, pero esa desviación debería existir.
Con 3 y Atlas no fue así. Este descubrimiento provocó una división en la comunidad científica. Por un lado, estaban los que defendían una explicación natural extrema pero plausible. Un cometa con una superficie inusualmente uniforme, una orientación del eje de giro muy específica y respiraderos perfectamente alineados. Una coincidencia cósmica, nada más. Por otro lado, los investigadores comenzaron a plantearse discretamente algo más inquietante: que un empuje plano tan perfecto podría no ser natural en absoluto. Porque si estuvieras construyendo una nave espacial o una sonda y quisieras cambiar tu trayectoria de manera eficiente, no desperdiciarías energía disparando propulsores en direcciones aleatorias. Limitarías toda la propulsión al plano de movimiento. Mantendrías un vector de empuje plano alineado con tu trayectoria. Eso es exactamente lo que hace 3 y Atlas. Y lo hace sin propulsores visibles, sin señales de calor, sin eventos de destellos. Algunos apuntaron al concepto de propulsión por vela ligera. Un material reflectante fino que responde a la presión de la radiación podría generar un empuje plano si se orienta correctamente. Otros especularon sobre formas exóticas de desgasificación dirigida, chorros microscópicos invisibles para los instrumentos actuales. Pero, de nuevo, estas eran respuestas cada vez más específicas a lo que debería ser una pregunta sencilla. ¿Por qué este objeto acelera de forma tan limpia? A medida que se recibían más datos de seguimiento, la anomalía se hacía más evidente. El cambio de velocidad, de unos 60 mph, ya no se cuestionaba. El ángulo de empuje era constante. Los residuos en el modelo orbital, las pequeñas diferencias entre la posición prevista y la real, se reducían en lugar de aumentar. El objeto no se desviaba aleatoriamente, se ajustaba, como si respondiera a su propio sistema de guía. Lo más inquietante de todo, al calcular retrospectivamente el cambio de su trayectoria original a su nueva trayectoria de salida, los científicos se dieron cuenta de que la corrección no solo era limpia, estaba perfectamente sincronizada para redirigir el objeto hacia su nuevo rumbo. Júpiter, no solo un planeta, no solo un paso cercano, sino un estrecho corredor que llevaría al 3 y Atlas a la esfera de influencia de Júpiter, con la máxima eficiencia y el mínimo caos. Ningún objeto natural debería comportarse con tanta precisión. Pero el 3 y Atlas lo hizo, y si esa precisión no fue accidental, entonces tal vez su destino tampoco lo sea. Marquen la fecha: 16 de marzo de 2026. Ese es el momento que los astrónomos de todo el mundo están esperando con gran expectación. Porque ese día, 3 y Atlas, un objeto de origen interestelar, con una aceleración inexplicable y un comportamiento de propulsión preciso, pasará a menos de 54 millones de kilómetros de Júpiter. Esa distancia puede parecer grande, pero en el ámbito de la mecánica orbital, es un encuentro cósmico muy cercano. Y es más que un simple sobrevuelo, es un encuentro. Para comprender la magnitud de este evento, debemos poner esa distancia en contexto. La esfera de Hill de Júpiter, la región en la que su gravedad domina sobre la del Sol, se extiende hasta 53 millones de kilómetros. Eso significa que 3 y Atlas no solo pasará cerca, rozará el límite del dominio gravitatorio de Júpiter, entrando en una zona donde la captura orbital se vuelve posible. Y eso es lo que tiene a los científicos hablando en voz baja. Porque los objetos no entran, accidentalmente, en la esfera de Hill de Júpiter, desde el espacio interestelar. La trayectoria necesaria para hacerlo es estrecha, empinada y precisa. Una ligera desviación en la velocidad, el ángulo o el tiempo, daría lugar a un desvío de decenas de millones de kilómetros. Pero 3 y Atlas, tras su aceleración post-perihelio, está atravesando esa aguja cósmica. Se está acercando al corredor exacto donde pueden producirse la captura temporal, el intercambio de material o la interacción gravitatoria. Júpiter no es un planeta cualquiera. Es el cuerpo más grande y con mayor gravedad del sistema solar después del Sol. Su inmensa masa remodela las trayectorias de los asteroides, desvía los cometas
y actúa como una aspiradora, atrayendo los desechos cósmicos. Su pozo gravitatorio es profundo. C3 y Atlas se ralentiza aunque sea ligeramente, o se encuentra con una resistencia atmosférica inesperada o una resistencia magnetosférica, podría ser atraído, quedar atrapado en una órbita elíptica o fragmentarse por las fuerzas de marea. Hay precedentes de esto. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 fue destrozado por la tensión de marea de Júpiter y se estrelló contra el planeta en una espectacular secuencia de impactos. Los astrónomos presenciaron explosiones que alcanzaron los 6.000 kilómetros de altura. Las cicatrices fueron visibles durante meses. Ese evento cambió la forma en que los científicos veían las interacciones entre los cometas y los planetas. Y ahora, 3 y Atlas se encuentra en una trayectoria que podría conducir a algo aún más extraño. No necesariamente una colisión, sino una interacción prolongada. Hay 3 escenarios principales para el evento del 16 de marzo. Paso cercano y escape. El resultado más conservador, 3 y Atlas, pasa por la influencia de Júpiter y continúa su trayectoria de salida, abandonando el sistema solar. Esto sería coherente con visitantes interestelares anteriores como Oumuamua y 2 y Borisov. Captura temporal. Si 3 y Atlas reduce lo suficiente su velocidad, podría quedar atrapado en una órbita a corto plazo alrededor de Júpiter, durante semanas, meses o posiblemente más tiempo. Esto ofrecería oportunidades sin precedentes para estudiar el objeto mientras orbita alrededor del gigante gaseoso, especialmente si interactúa con la magnetosfera o las lunas del planeta. Intercambio de material. Si el objeto está desprendiendo material, polvo, gas o algo más exótico, la enorme magnetosfera de Júpiter podría atrapar ese material y distribuirlo por su sistema lunar. Esto podría dar lugar a eventos de deposición en Europa, Ganímedes o Calisto, lunas que ya se consideran candidatas principales para la vida extraterrestre. Esta última posibilidad es la que emociona y aterroriza a los astrobiólogos. Si 3 y Atlas transporta moléculas orgánicas, o incluso solo compuestos prebióticos complejos formados en el espacio interestelar profundo, y esas moléculas llegan a los océanos bajo la capa de hielo de Europa, podríamos estar presenciando el comienzo de la vida en un nuevo entorno, no en la Tierra, no en Marte, sino en una luna de Júpiter, sembrada por un viajero de otra estrella. Lo que hace que este momento sea tan delicado es que no tenemos una segunda oportunidad. El sobrevuelo del 16 de marzo es un evento único. El objeto se mueve a más de 33 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido como para que incluso pequeños cambios en la trayectoria lo alejen para siempre. Por eso ya se han puesto en marcha campañas de observación, con telescopios de todo el mundo programando una cobertura continua, y los controladores de las naves espaciales recalculando los ángulos de las cámaras, porque si ocurre algo durante ese intervalo, si 3 y Atlas se fragmenta, emite llamaradas, acelera o desacelera, podría cambiar toda la historia. El 16 de marzo puede convertirse en la fecha más importante de la astronomía moderna. Y si el objeto fue enviado, no es solo el final de un viaje, es la llegada. Si el sistema solar tiene un guardián, ese es Júpiter. Pero si tiene una trampa gravitatoria ineludible que acecha en la oscuridad, también es Júpiter. Con más de 318 veces la masa de la Tierra, Júpiter es, con diferencia, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Su gravedad es inmensa y su influencia se extiende no solo sobre sus docenas de lunas, sino también sobre cinturones enteros de asteroides, cometas y objetos transitorios. De hecho, muchos astrónomos se refieren a Júpiter como una aspiradora cósmica, ya que su campo gravitatorio captura o desvía objetos que, de otro modo, podrían amenazar el sistema solar interior. Pero esta función protectora conlleva una capacidad igualmente poderosa: la de atrapar. Eso es lo que hace que la nueva trayectoria del 3 y Atlas sea tan preocupante.
Según los últimos modelos, el objeto interestelar pasará a menos de 0,358 unidades astronómicas, o unos 54 millones de kilómetros, de Júpiter el 16 de marzo de 2026. Esto lo sitúa dentro de la esfera de Hills de Júpiter, la vasta región del espacio, de aproximadamente 53 millones de kilómetros de radio, donde la gravedad de Júpiter domina sobre la del Sol. Cualquier objeto que entre en este dominio pasa a formar parte, aunque sea brevemente, de la familia de Júpiter. Y una vez dentro, no hay garantía de escapar. La trampa de Júpiter no es un simple tirón gravitatorio. Es un sistema de múltiples capas, una maraña de fuerzas invisibles compuesta por una intensa gravedad, cinturones de partículas cargadas y una magnetosfera tan grande que podría tragarse al Sol y aún le sobraría espacio. Su campo magnético es 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra y gira rápidamente, completando una vuelta completa en menos de 10 horas. Esta rápida rotación arrastra su campo magnético a una forma retorcida, creando un entorno dinámico que puede atraer polvo, gas e incluso pequeñas lunas. Pero, ¿qué ocurre cuando un objeto interestelar entra en este entorno? Si 3i Atlas está desprendiendo material, por invisible que sea para nuestros instrumentos, ese material podría quedar atrapado en la magnetosfera de Júpiter, girando en espiral a lo largo de las líneas del campo y acabando por chocar contra una de sus lunas principales. O peor aún, podría alterar el equilibrio químico de los frágiles entornos superficiales de esas lunas. Y luego está la cuestión de las fuerzas de marea. La gravedad de Júpiter no solo es fuerte, sino que también es desigual. Esa fuerza diferencial es la que hace que lunas como Io se estiren y se compriman, generando una actividad volcánica masiva. También es lo que destrozó el cometa Shoemaker-Levy 9 en 1992, fragmentándolo en más de 20 pedazos que posteriormente se estrellaron contra la atmósfera del planeta en 1994. Esos impactos dejaron cicatrices más grandes que la Tierra. La lección fue clara. Júpiter no juega limpio. Su trampa no es pasiva. Puede destrozar cualquier cosa que se acerque demasiado. Si 3i Atlas se adentra lo suficiente en esta zona, y si no está unido por una estructura interna fuerte, es posible que no sobreviva intacto al encuentro. El objeto podría fragmentarse, como Shoemaker-Levy, creando una nube de escombros de origen interestelar. Cada fragmento podría convertirse en un nuevo vector de interacción. Algunos chocando contra el gigante gaseoso, otros dispersándose por el sistema joviano. Esto plantea otro escenario: la captura temporal. Es raro, pero no imposible, que un objeto quede atrapado en la órbita de Júpiter durante un tiempo limitado. Estas lunas transitorias pueden orbitar durante meses o incluso años antes de escapar o chocar. Si 3i Atlas entra en el corredor adecuado con la velocidad y el ángulo correctos, podría caer en una trayectoria circular alrededor de Júpiter, lo que nos ofrecería una oportunidad única de estudiar un objeto interestelar de cerca durante un periodo prolongado. Eso sería algo sin precedentes en la historia de la astronomía. Pero la captura no es el único resultado de una trampa. También existe el concepto de deposición de material. Si 3i Atlas transporta compuestos orgánicos complejos, moléculas forjadas en el medio interestelar, estos podrían acabar incrustados en las superficies de Europa, Ganímedes o Calisto. Ya se sospecha que estas lunas albergan océanos subterráneos. Depositar compuestos orgánicos interestelares en ese ecosistema sería como tirar una cerilla en un bosque oscuro. Tal vez no se produciría un incendio inmediato, pero sí habría potencial para que se iniciara uno. Júpiter no solo desvía las trayectorias, las consume, las remodela y a veces las amplifica. El 16 de marzo, 3i Atlas no solo pasará por un planeta, entrará en una trampa de miles de millones de años de antigüedad, y que escape o deje algo atrás puede depender por completo de lo que realmente sea. Mientras 3i Atlas continúa su viaje hacia Júpiter, los científicos se han visto obligados a tener en cuenta uno de los aspectos más convincentes
y desconcertantes de su comportamiento. La ausencia de coma. Para ser un objeto que supuestamente desprende suficiente material como para acelerar 60 metros por segundo en el transcurso de varias semanas, su huella visual es silenciosa. No hay halo de gas brillante. No hay columna de polvo. No hay cola. Nada que se parezca al modelo estándar de un cometa en peligro. Y sin embargo, las matemáticas dicen que algo lo está empujando. Esa paradoja ha dado lugar a una hipótesis audaz, una que podría explicar la fuerza invisible sin recurrir a la ciencia ficción. Se llama teoría del polvo orgánico. En esencia, esta teoría sugiere que 3I Atlas está desprendiendo material, pero que este es tan fino, no reflectante o químicamente inusual que escapa a la detección de los instrumentos convencionales. Si fuera cierto, eso significaría que estamos observando una forma de ventilación o propulsión que se comporta más como polvo sigiloso. Una corriente de partículas ultrafinas o compuestos orgánicos exóticos que producen empuje sin producir luz. Pero para entender la teoría, tenemos que volver a los conceptos básicos. Los cometas aceleran cuando la radiación solar calienta sus superficies heladas, lo que provoca la sublimación. Ese proceso lanza gas y polvo al espacio, actuando como un propulsor natural. El polvo dispersa la luz solar, creando la coma y la cola brillantes que asociamos con los cometas activos. Pero no todo el polvo se comporta de la misma manera. El tamaño, la forma y la composición de esas partículas determinan cómo, y si, son visibles desde la Tierra. En el caso de 3I Atlas, varios observatorios de alta resolución han informado de una ausencia constante de desgasificación visible, a pesar de las claras pruebas de aceleración no gravitatoria. Esa contradicción ha llevado a algunos investigadores a proponer que 3I Atlas podría estar liberando partículas de polvo a nanoescala, demasiado pequeñas para dispersar la luz visible de forma eficaz, pero aún así, capaces de crear un empuje real cuando se expulsan a alta velocidad. Los compuestos orgánicos formados en el espacio interestelar son muy diferentes de los que se observan en los cometas del sistema solar local. Más allá de la heliopausa, la radiación cósmica, las partículas de alta energía y la larga exposición a las nubes moleculares, pueden crear complejas cadenas de moléculas basadas en el carbono, incluyendo tolinas, HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros compuestos ricos en carbono que absorben la luz en lugar de reflejarla. En efecto, el objeto podría estar envuelto en material ópticamente invisible, en longitudes de onda comunes, o expulsarlo. Esto podría explicar por qué algunos instrumentos han detectado un brillo en la banda verde, un signo de actividad de carbono diatómico, sin el correspondiente aumento de la visibilidad de la cola o la coma. Las partículas podrían fluorecer brevemente en el espectro ultravioleta o verde, pero por lo demás, permanecerían ocultas a la vista. Y luego está la relación entre el polvo y el gas. Si 3I Atlas está desprendiendo gas puro, o gas con un contenido de polvo extremadamente bajo, sería difícil de detectar a menos que los telescopios captaran líneas espectrales específicas de volátiles como el CO2 o el CH4. Hasta ahora, la espectroscopia solo ha mostrado signos débiles de tales gases, pero eso no descarta el empuje basado en el polvo. Simplemente desplaza la atención hacia materiales que aún no comprendemos bien. Otra variante de la teoría propone que el objeto está expulsando material de forma selectiva, no de forma continua, sino en ráfagas cortas y dirigidas, posiblemente relacionadas con bolsas de presión subterráneas o mecanismos de orientación activos. En este escenario, 3I Atlas podría estar produciendo suficiente impulso para alterar su curso, dejando solo rastros de eyección, demasiado breves o demasiado finos para ser detectados en las exposiciones actuales. Esta teoría, aunque exótica, sigue basándose en la ciencia. Se han observado partículas orgánicas capaces de absorber o dispersar la luz de forma ineficaz en otros contextos, en cometas, en la atmósfera de Titán
e incluso en la propia estratosfera de la Tierra. La idea de que un cuerpo interestelar pueda transportar compuestos similares, posiblemente sintetizados en condiciones galácticas únicas, no es descabellada. Si la teoría del polvo orgánico resulta cierta, no solo explica la coma desaparecida, sino que plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es exactamente lo que transporta TRES y Atlas? Porque si el objeto está liberando compuestos orgánicos ultrafinos y ricos en carbono, partículas sigilosas que escapan a nuestra vista pero que siguen determinando su vuelo, entonces cada microgramo que desprende podría ser carga interestelar. No solo polvo, sino reliquias moleculares de otro sistema estelar. Entregadas en silencio. Entregadas con precisión. Entregadas, tal vez, con intención. El empuje deja una huella. Ya provenga de un cohete, un chorro de gas o un cometa en erupción. El acto de acelerar a través del espacio casi siempre deja algo atrás. Una estela, un resplandor, una columna de materia en expansión. Pero, ¿qué sucede cuando la aceleración es real, medible y sostenida? Y sin embargo, no deja ningún rastro visible. Ese es precisamente el misterio que presenta TRES y Atlas. Tras su paso por el perihelio a finales de octubre de 2025, los astrónomos comenzaron a notar algo inquietante en los datos de la trayectoria. El objeto no solo seguía un arco gravitatorio pasivo fuera del sistema solar, sino que estaba acelerando, de forma sutil, pero inequívoca. En el transcurso de aproximadamente 20 días, ganó 60 metros por segundo adicionales de velocidad. Eso no, es ruido, es propulsión. Pero cuando los telescopios se volvieron para observar la fuente de este impulso, no vieron nada. Ningún brillo, ninguna coma, ningún chorro, ninguna firma térmica. Solo un punto de luz débil y constante que se desplazaba entre las estrellas como una roca muerta. Pero las rocas muertas no aceleran. Entonces, ¿qué está pasando? Este enigma, ahora denominado el problema del empuje invisible, se ha convertido rápidamente en uno de los aspectos más debatidos del comportamiento del TRES y Atlas. Las implicaciones son profundas, porque si algo está aplicando fuerza, pero no produce calor, luz ni residuos, o bien nos estamos perdiendo toda una clase de física natural, o estamos ante algo antinatural. Analicemos lo que los científicos saben. La aceleración no es aleatoria, es coherente y está alineada con precisión con el plano orbital del objeto. Eso en sí mismo es muy sospechoso. Cuando los cometas aceleran debido a la desgasificación, a menudo giran, se tambalean y expulsan material en múltiples direcciones, lo que da lugar a un movimiento caótico. Pero TRES y Atlas no muestra tal desorden. Su aceleración es suave, plana y exactamente acorde con lo que cabría esperar de un sistema de empuje controlado. Esto da lugar a varias posibilidades, ninguna de ellas fácil de aceptar. Teoría 1. Chorros de gas ultrafino. Una hipótesis sugiere que el objeto está expulsando gas puro, posiblemente a gran velocidad, de una forma que escapa a la detección actual. Este gas podría ser algo parecido al monóxido de carbono o al nitrógeno, transparente, no reflectante, y capaz de sublimarse lejos del Sol. Pero incluso estos gases producen líneas espectrales, y hasta ahora los datos no han revelado emisiones fuertes de ningún volátil conocido. Teoría 2. Microchorros. Otra teoría postula que el empuje es generado por microchorros, eventos de escape ultrafinos y localizados dispersos por la superficie del objeto. Estos chorros podrían ser tan pequeños y estar tan uniformemente distribuidos que sus efectos individuales son invisibles, pero su impulso combinado es suficiente para empujar el objeto hacia adelante. Esto explicaría la falta de actividad visible, pero no la estabilidad y direccionalidad del empuje. Teoría 3. Propulsión no gaseosa. Algunos investigadores están considerando seriamente la idea de que el empuje podría no estar producido por una eyección masiva. En su lugar, podría ser el resultado de una interacción externa,
tal vez con la presión de la radiación, el viento solar o fuerzas electromagnéticas que actúan sobre una estructura no natural, como una vela delgada o una superficie diseñada. Se trata de una hipótesis muy especulativa, pero la consistencia del vector de empuje y el hecho de que se mantenga sin caos hace que sea difícil descartarla. Teoría 4. Mecanismo interno. Luego está la hipótesis más inquietante de todas, que el 3I Atlas contiene un sistema interno capaz de controlar la aceleración. En otras palabras, un mecanismo de propulsión. Eso lo convertiría no solo en un objeto de interés, sino potencialmente en un artefacto, algo diseñado, no formado. Y si eso es cierto, entonces la ausencia de empuje visible es intencionada. Después de todo, la invisibilidad tiene ventajas tácticas. Por ahora, la verdad permanece oculta. Pero lo que es innegable es esto. El empuje es real. Y está cambiando la trayectoria del objeto, dirigiéndolo no fuera del sistema solar, sino más profundamente hacia él, hacia Júpiter y sus lunas. Y cuanto más tiempo acelera sin una causa visible, más se quedan los científicos con la única explicación que aún no pueden demostrar, pero que ya no pueden ignorar. Alguien o algo puede estar dirigiéndolo. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez el 3I Atlas, parecía un cometa más. Tenía la forma adecuada, tenue, distante, rápido. Seguía una trayectoria hiperbólica coherente, con un objeto que entraba en el sistema solar desde el espacio interestelar profundo. Incluso llevaba la designación adecuada, C2025N1, una etiqueta reservada para los cometas no periódicos. Los datos iniciales contaban una historia familiar, una reliquia congelada de más allá de la heliosfera, que pasaba por nuestro vecindario antes de desaparecer de nuevo en el vacío. Pero a medida que pasaban las semanas y el objeto se acercaba al perihelio, algo cambió. O más bien, no cambió. No se iluminó como un cometa típico. No desarrolló una cola. Y no se comportó como un objeto helado que despierta bajo el calor solar. En cambio, se mantuvo tranquilo, controlado, concentrado. Y entonces llegó el cambio de rumbo. Después del perihelio, 3I Atlas comenzó a acelerar, no de forma aleatoria, sino con precisión. La trayectoria que debería haberlo llevado suavemente más allá del Sol y de vuelta al espacio interestelar se había desplazado sutilmente. Ahora se dirigía hacia un nuevo vector de salida, directamente hacia Júpiter. Ese cambio ha desencadenado un debate científico que ha dividido a la comunidad. ¿Sigue siendo un cometa o estamos presenciando un acto de navegación? Empecemos por la visión tradicional. Se sabe que los cometas sufren una aceleración no gravitatoria, especialmente cuando se acercan al Sol. El calentamiento solar provoca la sublimación del hielo, liberando gas y polvo que actúan como un propulsor natural. Estos fenómenos de desgasificación desvían ligeramente al cometa de su trayectoria, produciendo cambios medibles en la velocidad y la dirección. El fenómeno está bien documentado y encaja perfectamente en la física conocida. Pero 3I Atlas no encaja en ese molde. Por un lado, el vector de empuje es plano. Se encuentra casi perfectamente en el plano orbital, sin ningún componente medible fuera del plano, A3. Los cometas naturales casi siempre presentan alguna desviación debido a los chorros desiguales y a la geometría caótica de la superficie. Obtener empuje solo en 2 dimensiones implica un grado de simetría y alineación que la naturaleza rara vez proporciona. En segundo lugar, la ausencia de una coma o cola visible es preocupante. Si 3I Atlas estuviera expulsando suficiente material como para cambiar su trayectoria en 60 metros por segundo, debería estar desprendiendo masa en cantidades visibles. Pero las imágenes de alta resolución de múltiples observatorios no han revelado tal actividad. No hay chorros, no hay abanico de escombros, no hay brillo. Sigue siendo visualmente inerte. Y en tercer lugar, el momento de la corrección de la trayectoria parece demasiado conveniente. Justo después del perihelio, cuando un objeto tendría la máxima energía por exposición solar,
el objeto comienza a acelerar, no alejándose del Sol, sino siguiendo una nueva trayectoria de salida muy específica, una trayectoria que se cruza con el sistema joviano, una trayectoria que requiere un cálculo cuidadoso para lograrla. No es una deriva sin rumbo, es una maniobra dirigida. Algunos han argumentado que podríamos estar presenciando una configuración natural increíblemente rara, un objeto con propiedades superficiales uniformes, una alineación de giro perfecta y una distribución precisa de ventilación que produce un empuje direccional sin señales visibles. No es imposible, pero las probabilidades son tan bajas que incluso los astrónomos conservadores se están haciendo ahora preguntas más difíciles, porque la corrección de la trayectoria no es una teoría, es un comportamiento. Las agencias espaciales como la NASA y la ESA dependen de quemaduras minúsculas, fracciones de metro por segundo, para dirigir naves espaciales a millones de kilómetros. En el espacio, los pequeños cambios importan. Si 3I Atlas ha realizado tal cambio intencionadamente, eso implica la existencia de control de actitud, planificación de la misión y quizás incluso navegación a bordo. Eso significaría que no es un cometa, es un vehículo, o quizás, siendo más cautelosos, un objeto entregado, una sonda, una cápsula, una reliquia inactiva diseñada para alcanzar un objetivo muy específico tras un viaje muy largo. En este caso, ese objetivo parece ser Júpiter. Y esa posibilidad aterroriza a los científicos, no porque estén ansiosos por creer en orígenes artificiales, sino porque los datos se niegan a descartarla. Por ahora, la línea entre lo natural y lo artificial sigue siendo difusa, pero una cosa está quedando clara. 3I Atlas no solo está pasando por aquí, está llegando. Y el cambio en su trayectoria podría no haber sido una peculiaridad cometaria, podría haber sido una decisión. El control en el espacio no se declara, se deduce. Cuando una nave espacial gira, no ondea una bandera. Cuando acelera, no grita. Se mueve en silencio, matemáticamente y con precisión. Ese es el lenguaje del control en el vacío. Un susurro entre las estrellas, detectado no por el sonido, sino por la ausencia de aleatoriedad. Y a finales de 2025, los astrónomos comenzaron a oír ese susurro procedente de 3I Atlas. Sobre el papel, el objeto no parecía nada especial al principio. Un intruso interestelar, sí, pero nada sin precedentes. Ya habíamos visto algo así antes con Oumuamua y 2I Borisov. Ambos tenían características únicas, pero nada que rompiera los modelos, nada que sugiriera algo más. Pero 3I Atlas es diferente. No solo se desvía, se corrige. Después del perihelio, comenzó a acelerar a lo largo de una nueva trayectoria. Una que redirigió su trayectoria de salida lejos del espacio abierto y hacia la órbita de Júpiter. El cambio de velocidad fue modesto, alrededor de 60 metros por segundo, pero en mecánica celeste eso es significativo. Suficiente para cambiar completamente su destino. Suficiente para sugerir una intención, porque, aunque la aceleración puede ocurrir de forma natural, la corrección intencionada de la trayectoria es diferente. No solo importa la presencia de empuje, sino cómo se comporta. Y lo que vimos fue quirúrgico. El vector de empuje del 3I Atlas se mantuvo perfectamente planar, alineado dentro del plano orbital, sin componentes fuera del plano. Estadísticamente, eso es muy poco frecuente en un cometa que se ventila de forma natural. En los cometas típicos, las formas irregulares, la ventilación desigual y los giros caóticos dan lugar a vectores de fuerza en todas las direcciones. Pero 3I Atlas se deslizó hacia adelante con la estabilidad de algo estabilizado. Para los expertos en dinámica orbital, ese patrón es familiar. Es el sello distintivo de algo que no está a la deriva, sino ajustándose. Y sin embargo no hay mecanismos visibles, no hay propulsores, no hay columnas de humo, no hay señales de calor, no hay ventilación observable. El objeto permanece fotométricamente plano.
Su brillo es constante y su perfil inerte. La única evidencia de movimiento reside en su trayectoria, que está siendo rastreada sin descanso por instrumentos terrestres y espaciales. Y ahí es donde reside la señal. No en la luz, sino en los números. Esto es lo que un astrofísico denominó susurro de control. Una huella sutil y matemática que implica la presencia de una guía. No es suficiente para demostrar la propulsión, pero sí para afirmar que algo está gestionando este movimiento. Para guiarse a través del espacio interestelar, un objeto debe hacer uso de fuerzas minúsculas, radiación solar, ventilación microscópica, o quizás sistemas más exóticos. En cada caso, los movimientos son pequeños, pero en el espacio, lo pequeño es poderoso con el tiempo. Una combustión de 1 metro por segundo, aplicada meses antes de un encuentro, puede desplazar un objeto miles de kilómetros. Eso es exactamente lo que vemos con el 3 y Atlas, y esto ha llevado a especular sobre si podría ser una reliquia de orientación, no necesariamente una sonda funcional, sino una nave construida para responder. Quizás preprogramada, quizás autónoma, quizás inactiva durante mucho tiempo. Si es así, su comportamiento actual podría no ser una anomalía espontánea, sino una maniobra planificada que se ejecuta justo a tiempo. Aún más intrigante es la cuestión de la retroalimentación. Para corregir el rumbo, un sistema debe saber dónde se encuentra. Debe medir, ajustar y recalcular. ¿Es eso lo que está haciendo 3 y Atlas? ¿O simplemente sigue una secuencia predefinida, empujado por fuerzas pasivas, como una vela que se ajusta al viento solar? No lo sabemos. Todavía no. Pero sí sabemos esto. El objeto no se comporta como una masa caótica de hielo y polvo. Se comporta como una masa guiada, una que sabía a dónde iba antes de que nosotros supiéramos siquiera que existía. El control deja huellas en la física, y cuanto más estudiamos 3 y Atlas, más claras se vuelven esas huellas. Es sutil, preciso, silencioso. No es un grito a través del cosmos, sino un susurro de control. El espacio no está vacío. Está estructurado, entretejido por patrones invisibles de gravedad, movimiento y ritmo. Los planetas orbitan alrededor de las estrellas, las lunas orbitan alrededor de los planetas, y los objetos pequeños, asteroides, cometas, polvo, quedan atrapados en redes de resonancia. En ningún lugar es esto más evidente que en el vasto dominio de Júpiter. Como el planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter no solo ejerce una fuerza bruta, sino que también da forma a las órbitas de todo lo que lo rodea, a través de un fenómeno llamado resonancia orbital. Y a medida que 3 y Atlas se acerca al sistema joviano, los científicos han notado algo preocupante. Está entrando en una de estas trampas. La resonancia orbital se produce cuando dos cuerpos en órbita ejercen una influencia gravitatoria regular y periódica entre sí. Normalmente porque sus periodos orbitales tienen una relación simple, como 2.1 o 3.2. Cuando eso ocurre, sus posiciones se sincronizan en el espacio. Con el tiempo, esta resonancia puede estabilizar o desestabilizar una órbita, dependiendo del intercambio de energía. Para los cuerpos pequeños, puede significar un espacio protector o una trampa cósmica. Las lunas de Júpiter están llenas de ejemplos de esto. Io, Europa y Ganímedes están atrapadas en una resonancia 4.2.1, conocida como resonancia de Laplace. Sus fuerzas gravitatorias calientan el interior de cada una, provocando el vulcanismo de Io y la flexión mareal de Europa. Pero la influencia de Júpiter se extiende mucho más allá de sus lunas, hasta el cinturón de asteroides, e incluso a intrusos interestelares como 3 y Atlas. Modelos recientes muestran que 3 y Atlas no se está acercando a Júpiter al azar. Su vuelo previsto para el 16 de marzo de 2026 lo coloca en una trayectoria que se alinea estrechamente con un corredor de resonancia orbital temporal 3.2, una relación matemáticamente significativa.
que podría permitir que el objeto interactúe con el movimiento de Júpiter de manera repetible y estable. Ese corredor existe en el borde de la esfera de Hill de Júpiter, donde los objetos pueden ser capturados brevemente, antes de ser expulsados de nuevo, o atraídos más profundamente. Si 3I Atlas entra en esta trampa de resonancia, podría convertirse en lo que se conoce como un cuasi-satélite o un orbiter temporalmente capturado, TCO. Estos objetos no se establecen en órbitas a largo plazo, pero quedan atrapados, a veces durante semanas, a veces durante años, antes de que la gravedad los libere. Esto es importante porque una captura temporal aumentaría drásticamente el tiempo que 3I Atlas pasa dentro del dominio de Júpiter. En lugar de un rápido sobrevuelo, estaríamos presenciando un encuentro prolongado, que permitiría una mayor interacción, más empujones gravitacionales y más posibilidades de que el objeto desprendiera material o afectara al sistema joviano. También significa más oportunidades para la entrega. Si 3I Atlas transporta polvo interestelar, compuestos orgánicos complejos o compuestos desconocidos, estos podrían distribuirse lentamente a través de la vasta magnetosfera de Júpiter, lo que afectaría no solo al clima espacial del planeta, sino también al entorno de sus lunas, especialmente Europa y Ganímedes. Una trampa de resonancia actuaría como una cinta transportadora, manteniendo el objeto cerca y dando tiempo para la deposición o captura de los restos. Algunos científicos incluso especulan que la trayectoria del objeto podría haber sido optimizada para aprovechar este corredor. Una pequeña corrección de rumbo en el perihelio, como la observada en noviembre de 2025, podría situar al objeto precisamente en una región donde los armónicos resonantes lo guían hacia la captura. Si eso suena demasiado preciso para ser natural, no eres el único. Varios astrofísicos han planteado la posibilidad de que esto no sea una coincidencia, que el objeto pueda estar utilizando la estructura natural del espacio, resonancias, pozos gravitacionales y transferencias de energía, como sistema de navegación. Después de todo, las misiones espaciales humanas utilizan la asistencia gravitacional para ahorrar combustible y tiempo. ¿Podría 3I Atlas estar haciendo algo similar a escala cósmica? Si es así, entonces no estamos ante un simple cometa. Estamos ante un objeto que surfea las armonías del sistema solar, un jinete de las vías resonantes, que susurra a través de la gravedad en lugar de cohetes. Las trampas de resonancia son delicadas, complejas y antiguas, y cuando 3I Atlas entra en una, tenemos que preguntarnos, ¿cayó en este patrón o fue apuntado? El análisis espectral de 3I Atlas ha arrojado una serie de resultados extraños, pero entre todas las firmas químicas, o la falta de ellas, destaca una anomalía como una luz roja de advertencia en el espacio profundo. Níquel, sin hierro. A primera vista puede que no parezca nada extraordinario. Después de todo, tanto el níquel como el hierro son elementos comunes, especialmente en asteroides, núcleos planetarios y cometas ricos en metales. Se forman juntos en forjas estelares, supernovas y estrellas de gran masa que dispersan elementos pesados por toda la galaxia. De hecho, cuando los astrónomos detectan níquel, casi siempre detectan hierro cerca. Los dos son hermanos cosmológicos. Pero en el caso de 3I Atlas, hay algo diferente. Múltiples observaciones espectroscópicas, desde el Very Large Telescope de la ESO, el IRTF de la NASA e incluso el conjunto ALMA, han informado de amplias líneas de emisión de níquel, principalmente en los espectros del ultravioleta cercano y visible. Estas líneas son débiles, pero consistentes. Sugieren la presencia de átomos de níquel neutros o ionizados una sola vez, ya sea en materiales superficiales o en trazas de desgasificación. Pero, ¿y el hierro? No aparece, o al menos, está profundamente suprimido más allá de los umbrales de detección estándar. Esta proporción, o más precisamente, la ausencia de proporción, es lo que alarma a los científicos planetarios.
En todos los objetos naturales que hemos estudiado, el níquel y el hierro se encuentran en proporciones fijas. El equilibrio exacto varía ligeramente entre los meteoritos, los cometas y las cortezas planetarias, pero su unión es universal. El hierro es mucho más abundante, normalmente en una proporción de 20.1 o incluso 40.1, en comparación con el níquel. Encontrar níquel sin la correspondiente huella de hierro no solo es raro, sino que no tiene precedentes. Entonces, ¿qué podría significar esto? Hipótesis 1. Hierro oculto. La explicación más sencilla es que el hierro está presente, pero oculto, tal vez enterrado bajo una corteza superficial o ligado a minerales no reflectantes. Pero esto no explica por qué el níquel es visible. Ambos elementos deberían comportarse de manera similar bajo observación espectrográfica. Si el níquel brilla, el hierro también debería hacerlo, y sin embargo, no es así. Hipótesis 2. Química inusual. Quizás 3I Atlas se formó en una región de la galaxia con una composición química muy inusual, tal vez en las afueras de una galaxia enana o en los restos de un sistema pobre en metales. Pero, de nuevo, esta teoría no resiste un análisis minucioso. El níquel y el hierro se forman juntos en procesos estelares. No se conoce ningún mecanismo astrofísico que cree uno sin el otro, a menos que... Hipótesis 3. Metal procesado. Aquí es donde las teorías se vuelven más provocativas. Una posibilidad planteada por metalúrgicos y astroquímicos es que el níquel que vemos no es natural. Puede que sea refinado, procesado para extraer el níquel y desechar o separar el hierro. ¿Por qué ocurriría esto? Porque el níquel tiene propiedades únicas en entornos de alta tensión. Es resistente a la corrosión, altamente conductor y mantiene su resistencia a temperaturas extremas. En ingeniería humana, el níquel se utiliza en motores a reacción, aleaciones de grado espacial y blindajes avanzados. De hecho, varias aleaciones de níquel-hierro, como el Inconel o el nicromo, son fundamentales en el diseño aeroespacial moderno. Si 3I Atlas contiene materiales parecidos al níquel refinado, entonces puede que no sea un cometa en absoluto. Podría tratarse de una carcasa fabricada, un fragmento de algo más grande, o incluso una carga útil, encapsulada diseñada para sobrevivir al espacio interestelar. Y esto nos lleva de vuelta a su extraño comportamiento. Si el objeto está fabricado o blindado con materiales ricos en níquel, eso podría explicar su resistencia al calentamiento solar. También podría sugerir que el objeto estaba destinado a soportar el perihelio, la resistencia atmosférica o incluso el impacto. Así no es como se comportan los cometas. Así es como se comportan las naves espaciales. Cabe señalar que Oumuamua también exhibió un albedo anómalo y un movimiento giratorio, pero nunca obtuvimos una lectura espectral clara. Con 3I Atlas estamos obteniendo más datos, y estos dibujan un panorama extraño, un objeto que vuela a través del sistema solar, cambiando de rumbo, dirigiéndose hacia una trampa gravitatoria, y ahora, posiblemente hecho de metales artificiales. Si se tratara de un objeto natural, esperaríamos encontrar hierro, pero no está ahí. Solo níquel, brillando débilmente en el vacío. Y eso lleva a una pregunta que pocos científicos se atreven a formular en voz alta. ¿Quién deja atrás el hierro? ¿Pero trae níquel? Los cometas, como todos los objetos físicos del espacio, obedecen las leyes de la conservación. Cuando aceleran, algo debe estar empujándolos. Y cuando algo empuja, el impulso cambia, la masa se va y las ecuaciones deben equilibrarse. No hay magia en la mecánica celeste. Por eso el extraño comportamiento de 3I Atlas no es solo un misterio visual, es un misterio matemático. A principios de noviembre de 2025, tras pasar por el perihelio, el 3I Atlas comenzó a acelerar. No de forma espectacular, sino de manera constante. A mediados de diciembre, el objeto había ganado 60 metros por segundo adicionales en velocidad. Sobre el papel era un pequeño empujón, pero a lo largo de millones de kilómetros, ese empujón se volvió significativo.
lo suficiente como para redirigir el objeto hacia la órbita de Júpiter. Naturalmente, los astrónomos intentaron explicar el cambio utilizando la física estándar de los cometas: pérdida de masa por desgasificación. A medida que los hielos se calientan cerca del Sol, se subliman, liberando chorros de gas que empujan al objeto en la dirección opuesta, como un cohete lento y helado. Así es como los cometas cambian de dirección, especialmente después del perihelio. Pero aquí es donde las matemáticas fallan. Si 3I Atlas hubiera ganado 60 metros por segundo en velocidad únicamente por la desgasificación natural, habría tenido que desprenderse de una enorme cantidad de masa. ¿Cuánta exactamente? Las estimaciones varían, pero basándose en ecuaciones de transferencia de impulso y en la masa probable de un cuerpo de 300 a 800 metros de ancho, los astrofísicos calcularon que entre 20 y 40 millones de kilogramos de material tendrían que ser expulsados para lograr el cambio observado. Eso equivale a la masa de 10.000 camiones lanzados al espacio. Y sin embargo, los telescopios no ven nada: ni polvo, ni nubes de gas, ni coma medible, ni aumento de brillo. El objeto permanece visualmente silencioso, incluso cuando cambia de rumbo. Aquí es donde los números se vuelven inquietantes, porque si el objeto realmente perdiera tanto material, esperaríamos ver una coma espesa, un halo de hielo y polvo que rodea el núcleo, iluminado por la luz solar reflejada y fluorescente en ultravioleta. En cambio, la coma es microscópica o inexistente. Echemos un vistazo más de cerca a las matemáticas. El momento se define como p/a/mv. Para que un cometa acelere, debe perder masa a una velocidad y ritmo que coincidan con el cambio de momento deseado. Si el gas expulsado escapa a velocidades típicas de 500 a 1000 metros por segundo, la cantidad de masa necesaria para generar 60 ms de movimiento hacia adelante se vuelve enorme, a menos que el objeto esté canalizando activamente el flujo. Esa es la primera señal de alarma. El empuje parece direccional, no caótico. La segunda señal de alarma es el equilibrio energético de la superficie. Los cometas solo emiten gases cuando se exponen a la radiación solar. Ese calor debe penetrar en la corteza, vaporizar los hielos volátiles y liberarlos a través de las fracturas. Si 3I Atlas está emitiendo gases, debe estar absorbiendo enormes cantidades de energía. Pero el albedo de la superficie, es decir, su reflectividad, permanece inalterado. De hecho, es ligeramente superior al de la mayoría de los cometas activos, lo que sugiere que está reflejando más luz, no absorbiéndola. Eso implica que el objeto no debería estar lo suficientemente caliente como para sublimar la masa necesaria. Luego viene la tercera anomalía: la duración. El aumento de velocidad se produce en un intervalo de tiempo muy breve, aproximadamente entre 18 y 22 días. No se trata de una fuga larga y constante. Es una explosión. Una explosión que casualmente se alinea con la física posterior al perihelio y que casualmente coloca al objeto en una trayectoria precisa hacia un cuerpo planetario masivo. En los modelos estándar de cometas, estos eventos son casi siempre caóticos. Dejan fragmentos, exponen chorros brillantes y cambian la curva de luz. Pero 3I Atlas sigue siendo fotométricamente uniforme, sin parpadeos, sin desprendimientos, sin aceleración, sin rastro de escombros. Así que, si se produjo una pérdida de masa, debió de estar perfectamente alineada, perfectamente sincronizada y ópticamente invisible. Las probabilidades de que esto ocurra de forma natural son infinitesimales, lo que deja dos posibilidades. O bien nuestros modelos de cometas son profundamente defectuosos, incapaces de explicar alguna nueva forma de eyección oculta. O bien el objeto fue diseñado para maniobrar sin ser visto, y eso lo cambia todo. Porque en el espacio, las matemáticas no mienten, así que cuando los números no cuadran, hay algo más en juego. Cada cometa cuenta una historia a través de su cola. Cuando la radiación solar y el viento solar interactúan con el núcleo de un cometa,
los compuestos volátiles se calientan y se subliman, creando una coma brillante y, a menudo, dos colas distintas. Una cola de polvo, curvada y de color blanco amarillento, y una cola de plasma, recta y azul. Estas colas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol, independientemente de la dirección de desplazamiento del cometa. Es un principio básico de la dinámica del sistema solar. Pero en el caso del 3I Atlas, los astrónomos comenzaron a observar algo que no podían explicar, una corriente débil y estrecha, que no se alejaba del Sol, sino que se inclinaba hacia él, una anticola. Este tipo de característica desafía la intuición. ¿Por qué cualquier material, especialmente el polvo o el gas, fluiría hacia el Sol, contra la presión constante de la radiación y el viento solar? Sería como el humo que se dirige hacia el fuego. Y sin embargo, desde múltiples observatorios e instrumentos, la señal persistía. Las imágenes de alta resolución tomadas con el telescopio Subaru y el Observatorio Europeo Austral revelaron un filamento lineal y estable que se extendía hacia el Sol desde el cuerpo principal de 3I Atlas. No era caótico, como una llamarada o un chorro. Mantenía un ángulo preciso y se formó durante una estrecha ventana de observación, a mediados de noviembre de 2025, pocas semanas después del perihelio. ¿Qué era eso? Los científicos comenzaron a referirse a ello como una anticola, no en el sentido tradicional, sino como una etiqueta provisional para un fenómeno que no podían clasificar de otra manera. ¿Qué es una anticolas? En la ciencia de los cometas, a veces puede aparecer una anticolas, debido a efectos de perspectiva. Cuando la Tierra atraviesa el plano orbital del cometa, las partículas de polvo que quedaron atrás en la trayectoria pueden parecer que fluyen hacia adelante, creando la ilusión de una cola que apunta hacia el Sol. Esto se ha observado en casos excepcionales, como el cometa Arendt-Roland en 1957. Pero la anticoloca del 3I Atlas no es una ilusión. No es el resultado del punto de vista de la Tierra. La geometría no encaja. La característica mantiene su posición incluso cuando la Tierra se mueve. Eso significa que es real, orientada hacia el Sol, y estacionaria en relación con el objeto. No solo un truco del ojo. Entonces, ¿qué podría causar una anticoloca real? Una teoría es el material de retroceso, es decir, polvo o partículas que, en lugar de ser expulsadas radialmente, son atraídas gravitacional o electrostáticamente hacia atrás, en contra del flujo esperado. Esto requeriría fuerzas muy inusuales, tal vez una interacción con la magnetosfera de Júpiter, o incluso una fuente secundaria de radiación que empuje desde otro ángulo. ¿Otra posibilidad? Anclaje estructural. Algunos astrofísicos han especulado que la característica orientada hacia el Sol podría no ser gas ni polvo, sino un filamento sólido o semirrígido, una amarre, una punta o una proyección en forma de aleta desde el cuerpo del propio objeto. Si 3I Atlas no es un cometa, sino un objeto construido, esta anticoloca podría representar un brazo sensor, una veleta solar o un estabilizador, alineado hacia el Sol para maximizar la exposición o mantener la actitud. Incluso podría funcionar como una vela orientada hacia el Sol, diseñada para aprovechar la presión de la radiación para una aceleración lenta y sostenida, o un control de la orientación, como un freno, no como un propulsor. Y eso sería coherente con algo aún más inquietante. La anticoloca apareció después del perihelio, precisamente cuando 3I Atlas comenzó a cambiar de dirección. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue un evento de despliegue, una fase de actividad activada por el calor solar o la posición orbital? ¿Algo que se despliega, se activa, se despliega? La aparición de la anticola sugiere un comportamiento controlado. Eso es lo que resulta tan inquietante de esta característica. Un cometa que expulsa material aleatoriamente debería producir chorros caóticos, pero 3I Atlas produjo una estructura lineal, precisa y orientada hacia el Sol, justo cuando su trayectoria se desplazó hacia Júpiter. La implicación:
No se trataba solo de una reacción natural a la luz solar. Podría haber sido un instrumento, una señal, un dispositivo, un sistema, y, por ahora, ha desaparecido. La anticola se desvaneció después de solo 9 días, sin volver a aparecer. Pero su impacto en la comunidad científica permanece, porque cuando un cometa desarrolla una cola que rompe las reglas de la luz, el movimiento y la termodinámica no es solo un misterio, es un mensaje. Los cometas hablan en espectros. Cuando la luz del Sol incide sobre un cometa, se refleja en el polvo y excita las moléculas de la coma, lo que hace que esas moléculas emitan luz en longitudes de onda específicas. Estas líneas de emisión forman una huella digital que permite a los científicos identificar de qué está compuesto el cometa. Agua, dióxido de carbono, cianuro, metanol, silicatos e incluso compuestos orgánicos complejos. Cada cuerpo natural tiene una identidad espectral, pero TRES y Atlas hace algo diferente. Se mantiene en silencio. A pesar de múltiples pasadas con el observatorio Keck, el JWST y el VLT del Observatorio Europeo Austral, TRES y Atlas no ha logrado producir ningún espectro de emisión consistente, ni señales débiles, ni señales oscurecidas, ninguna. Su firma espectral es plana, de forma antinatural. Este fenómeno es lo que los científicos han comenzado a llamar silencio espectral. Analicemos esto. En un cometa normal, los materiales volátiles se subliman cuando el calor del Sol penetra en la superficie. Esos gases, como el CN, el C2 y el OH, emiten en frecuencias conocidas en los rangos de luz ultravioleta y visible. Incluso las propias partículas de polvo dispersan la luz solar de manera que crean pendientes identificables en el espectro. Pero la pendiente espectral de TRES y Atlas sigue siendo completamente plana. No hay líneas de absorción UV, no hay picos infrarrojos, no hay emisiones en la banda de microondas. El objeto no solo es no reflectante, sino que es químicamente anónimo. Este silencio no se debe a la distancia ni al tamaño. De hecho, TRES y Atlas pasó más cerca del Sol que cualquier otro objeto interestelar registrado. Y su magnitud aparente durante el perihelio fue lo suficientemente fuerte como para que los instrumentos esperaran capturar datos espectrográficos claros. No obtuvieron nada. ¿Qué podría causar el silencio espectral? Hay varias hipótesis. 1. Inercia de la superficie. Quizás TRES y Atlas esté simplemente cubierto por una corteza inerte y no volátil, algo así como regolito rico en carbono o roca deshidratada. Pero esto no explica la ausencia total de emisiones térmicas. Incluso los asteroides emiten señales de calor cuando se calientan. Pero TRES y Atlas no irradia de forma apreciable en el infrarrojo medio. Es como si no se calentara o disipara el calor de forma anormalmente rápida. 2. Revestimiento artificial. Una teoría más provocativa es que TRES y Atlas está cubierto por un material diseñado deliberadamente, una capa diseñada para absorber, dispersar u ocultar longitudes de onda específicas. Piensa en las mantas térmicas que se utilizan en los satélites o en la pintura que absorbe las ondas de radar que se utiliza en los aviones furtivos. Si la capa exterior del objeto está ajustada para suprimir las emisiones en un amplio espectro, parecería invisible para los instrumentos estándar. Eso es lo que estamos viendo. 3. Enmascaramiento espectral. También existe la posibilidad de que TRES y Atlas esté emitiendo señales, pero en anchos de banda no estándar. El enmascaramiento espectral es una técnica conocida en el procesamiento de señales, en la que las emisiones se ocultan bajo el ruido, o se desplazan a longitudes de onda menos observables, como microondas profundas o RF de banda estrecha. Es el equivalente óptico de un susurro que solo un oído específico puede oír. Y si ese es el caso, puede que no estemos escuchando con las herramientas adecuadas. Este silencio no solo es desconcertante, sino que es preciso. Estadísticamente, debería haber algo de ruido, alguna irregularidad, pero en todo el espectro electromagnético,
Desde la radio hasta los rayos UV, el 15 objeto permanece inquietantemente estable. Ni siquiera se tambalea de una manera que produzca variaciones Doppler. Es como si el objeto mantuviera una pose. Silencioso, equilibrado, inmóvil. Para los científicos planetarios, esa es una de las mayores señales de alarma, porque los objetos naturales no se esconden, irradian, se descomponen, se revelan bajo el calor, pero 3I Atlas no lo hace. Se desliza. Y el silencio, en este caso, puede que no signifique vacío. Puede significar un enmascaramiento deliberado, un ocultamiento intencionado, una negativa a reflejar, un rechazo a la interacción. Piensa en lo que eso implica. Un cuerpo diseñado para viajar años luz a través del espacio. Uno que permanece frío, estable e invisible. Sin emisiones, sin ruido, sin firma, solo silencio. Un silencio que no es natural, sino estratégico. Durante unas cuantas noches a principios de noviembre de 2025, 3I Atlas hizo algo que dejó a los astrónomos sin palabras. Brilló con una luz verde, no solo débilmente, no de forma difusa, sino con un intenso y concentrado pico verde, una estrecha banda de emisión que alcanzaba su máximo en el espectro visible, cerca de los 520 nanómetros, más brillante que cualquier desgasificación natural jamás registrada en un cometa. Al principio, los científicos pensaron que podría tratarse de un artefacto de la cámara o de una distorsión atmosférica. Pero la señal fue confirmada de forma independiente por el VLT de la ESO, el conjunto Pan-STARRS, e incluso por astrónomos aficionados con CCD de alta sensibilidad. El pico duró 3 noches, alcanzando su máximo el 6 de noviembre, antes de desvanecerse tan rápidamente como había aparecido. Y entonces, desapareció. En el mundo de la ciencia cometaria, los brillos verdes no son del todo desconocidos. Algunos cometas emiten luz verde debido al carbono diatómico, C2, una molécula de vida corta que florece cuando es excitada por la radiación ultravioleta solar. Esto es especialmente común en la coma superior, donde los compuestos volátiles reaccionan antes de disiparse en el espacio. Pero el pico del 3I Atlas no se comportó como el carbono. En primer lugar, la intensidad era demasiado aguda. En lugar de una amplia nube fluorescente, la emisión verde se concentraba cerca del borde delantero del objeto, casi como un foco o un cono de haz. En segundo lugar, el momento era inoportuno. La mayoría de las emisiones de carbono en los cometas alcanzan su máximo cerca del perihelio, cuando la luz solar es más intensa. Pero este pico se produjo 8 días después del perihelio, cuando el objeto debería haberse enfriado. Y en tercer lugar, la resolución espectral contaba una historia diferente. La espectroscopia de alta dispersión reveló que el pico verde no era una banda uniforme, tenía una subestructura. Finas líneas espectrales espaciadas de una manera que no coincide con ninguna molécula natural conocida. Los niveles de energía implicaban una fuente sintética. Algunos incluso susurraron lo impensable. Emisiones de plasma generadas artificialmente, tal vez para señalizar o maniobrar. ¿Podría ser cierto? Analicemos la física. Un arco de plasma en el espacio, generado por partículas cargadas bajo confinamiento, produciría picos espectrales estrechos, incluyendo el verde, si el plasma estuviera sembrado con cobre, boro o xenón ionizado. Estos elementos pueden irradiar verde cuando se excitan bajo alto voltaje. En los laboratorios terrestres y los propulsores iónicos, utilizamos estas mismas emisiones para monitorizar la estabilidad del plasma. Si 3I Atlas es un objeto propulsado, este pico podría haber sido el efecto secundario de una combustión, un pulso o una transmisión de datos, visible solo debido a un ángulo único o a una reacción con el viento solar. Pero incluso si rechazamos la explicación artificial, seguimos teniendo una anomalía. Ningún cometa conocido ha producido jamás un pico verde estrecho y repetible, sin signos acompañantes de polvo, hielo o gas, sin pluma infrarroja,
sin signos de pérdida de masa, solo luz. Así que tal vez no se tratara de una reacción química, tal vez fuera un reflejo. Algunos teóricos han sugerido que el pico verde podría haber sido radiación solar reflejada, rebotada en una superficie muy específica, como un panel solar, una vela reflectante o un colector de energía. En ese caso, el pico no representaría una emisión, sino un diseño, un material ajustado para reflejar una banda estrecha de luz, tal vez para la gestión térmica, la codificación de señales o incluso la alineación solar. Esa idea, aunque especulativa, concuerda con el misterio más amplio del 3I Atlas, su silencio, su aceleración, su extraña estabilidad. Ahora, añádase un destello verde, breve, brillante y estructurado. Y la pregunta se vuelve imposible de ignorar. ¿Por qué un objeto natural brillaría en verde, solo una vez, en una explosión controlada? ¿Por qué esa explosión seguiría una corrección de trayectoria y precedería a un cambio hacia la trampa orbital de Júpiter? ¿Y por qué, si se trataba solo de un cometa, nunca se ha vuelto a detectar una emisión similar? El pico no dejó ningún resplandor residual, ningún rastro de partículas, ninguna firma de temperatura, solo datos, capturados, registrados, confirmados, y ahora profundamente inquietantes, porque si la luz es un mensaje, entonces este estaba escrito en verde, y durante 3 noches, 3I Atlas dijo algo. Simplemente no sabemos qué fue. La astronomía es una ciencia de probabilidades. Desde las órbitas planetarias hasta las colisiones galácticas, todo en el cosmos puede modelarse, medirse y, al menos estadísticamente, predecirse. Por eso, cuando surge una anomalía, los científicos primero se hacen una pregunta sencilla. ¿Es una coincidencia o algo más? En el caso de 3 Atlas, la lista de coincidencias se ha vuelto incómodamente larga. Llegó con una trayectoria hiperbólica, al igual que su predecesor, Oumuamua. Alcanzó el perihelio el 30 de octubre de 2025, pasando más cerca del Sol que la mayoría de los cometas de período corto. Entonces, inesperadamente, aceleró. Se desvió de su curso. Y a mediados de noviembre, se había realineado hacia la trayectoria orbital de Júpiter, con una precisión casi perfecta. Esto por sí solo ya llamaría la atención. Pero no se detuvo ahí. En un lapso de solo 30 días, 3I Atlas exhibió un pico espectral verde, no liberó gas ni polvo medible, y entró en un posible corredor de resonancia orbital con Júpiter, algo que requeriría una velocidad y un tiempo casi exactos. Individualmente, estos eventos podrían explicarse por fuerzas naturales, pero colectivamente, empiezan a parecer deliberados. Repasemos algunas de las improbabilidades. Coincidencia M-TEN-TEN. Turno 1. Lanzadera solar. Para salir del sistema solar interior y dirigirse a la región de Júpiter después del perihelio. 3I Atlas tendría que realizar una asistencia gravitatoria casi perfecta utilizando el Sol. Una maniobra que requiere una velocidad, un ángulo y una sincronización específicos. Los ingenieros espaciales pasan meses calculando estas trayectorias. 3I Atlas parece haberlo conseguido por accidente. Coincidencia N-2. Silencio espectral, a pesar de su proximidad al Sol y de estar totalmente expuesto a instrumentos como el JWST y el ALMA, el objeto no emitió ningún espectro medible, ni polvo ni volátiles. Los modelos estándar de cometas predicen una desgasificación significativa después del perihelio. Sin embargo, este objeto permaneció químicamente inactivo. Estadísticamente, una anomalía de 1.000.000 a 1. Coincidencia Enosis N.3. Geometría anticola. Para que una cola apuntando hacia adelante apareciera desde la perspectiva de la Tierra, el objeto tendría que desprender material en un ángulo preciso, y la Tierra tendría que estar situada en el mismo plano orbital durante ese estrecho intervalo de tiempo. La geometría solo se mantiene durante unos 4 días al año. De alguna manera, 3I Atlas produjo esta anomalía justo en el momento adecuado. Coincidencia NEM-TENKE-SO4. Níquel
sin hierro. Esto desafía la lógica astrofísica. Todos los objetos formados en una supernova contienen hierro, el elemento pesado más estable y abundante del universo. Encontrar níquel sin hierro no solo es extraño, sino que es estadísticamente imposible sin refinamiento o filtración. Y ahora, coincidencia Antonov 5, 16 de marzo de 2026. Según su trayectoria actual, está previsto que 3I Atlas se acerque al máximo a Júpiter, el 16 de marzo de 2026. Da la casualidad de que esa es la fecha en la que Júpiter se alinea con dos de sus lunas galileanas, formando una rara configuración gravitatoria que, en condiciones específicas, podría aumentar las fuerzas de marea o permitir una captura temporal. Esta triple alineación solo se produce una vez cada 12 años. Así que volvemos a preguntarnos, ¿es casualidad? Esto es lo inquietante. Si 3I Atlas fuera solo un cometa, estas alineaciones serían una coincidencia descabellada. Pero si estuviera navegando, utilizando asistencia gravitatoria y armónicos orbitales, entonces, estas alineaciones no serían en absoluto una coincidencia. Serían objetivos. Cuando los científicos dicen coincidencia, lo que suelen querer decir es, aún no tenemos un mecanismo para esto. Pero los mecanismos sí existen en la ingeniería humana. Los utilizamos constantemente en la planificación de misiones interplanetarias, sobrevuelos, impulsos de resonancia, correcciones angulares. Así que si 3I Atlas está haciendo lo que haría una nave espacial, en los momentos exactos en que tales maniobras son óptimas, entonces, ¿cuánto tiempo podemos seguir llamándolo coincidencia? ¿Cuántas alineaciones improbables se necesitan para que reconsideremos la naturaleza del objeto? 1, 3, 10. O tal vez ya hayamos superado la coincidencia. Tal vez estemos ante una intención. Y si ese es el caso, entonces la verdadera pregunta no es si 3I Atlas tenía la intención de pasar por el Sol o de entrar en la órbita de Júpiter. La pregunta es, ¿qué vendrá después? Porque si este objeto tiene un destino, puede que aún no haya terminado de navegar. En astrofísica, nos basamos en la probabilidad para separar lo que es extraño de lo que es estadísticamente imposible. El universo es vasto. Con suficiente tiempo y espacio, incluso los acontecimientos raros, planetas errantes, agujeros negros dobles, cometas hiperbólicos, se vuelven inevitables. Pero hay un umbral en el que lo raro se convierte en otra cosa. Un punto en el que la coincidencia se vuelve tan acumulada, tan ordenada, tan exacta, que deja de parecer natural. Y ahí es donde se encuentra ahora 3I Atlas. Cuando surgieron los primeros datos sobre su trayectoria a mediados de 2025, parecía un visitante interestelar estándar, de alta velocidad, hiperbólico, procedente de un origen similar al ápice solar, al igual que sus predecesores, Oumuamua y 2I Borisov. Pero a medida que se acumulaban las observaciones, algo cambió. No los datos, la probabilidad. Empecemos por la mecánica orbital. De los 400.000 millones de sistemas estelares que se calcula que hay en la Vía Láctea, solo una fracción expulsaría material en trayectorias que se cruzarían con la nuestra. Y de esa fracción, solo una pequeña parte dirigiría ese material a la velocidad adecuada, para que entrara e interactuara con los pozos gravitacionales de nuestro sistema solar, en lugar de atravesarlo sin alterarlo. Ahora hay que tener en cuenta el momento. Que 3I Atlas llegara precisamente en el momento en que los telescopios terrestres son lo suficientemente sensibles como para detectar objetos tan pequeños, de menos de 1 kilómetro de tamaño, ya es estadísticamente improbable. Antes de 2017, nunca se había visto un objeto como este. Desde entonces, hemos visto 3. Eso sugiere que no estamos viendo escombros aleatorios. Estamos viendo algo recurrente. Y las cifras, se reducen aún más cuando examinamos su comportamiento. ¿Cambio de trayectoria tras el perihelio? Altamente improbable sin una eyección de masa medible. ¿Aceleración direccional sin giro ni ruptura? Improbable para cualquier cometa conocido.
formación de una cola opuesta alineada con la posición orbital de la Tierra, probabilidad inferior al 0,5%. Líneas espectrales de níquel sin hierro, probabilidad prácticamente nula según los modelos de formación estándar. Pico espectral verde con subestructura diseñada, no hay precedentes conocidos. Probabilidad estimada, 1 entre varios millones. Incluso por sí sola, cualquiera de estas características daría lugar a un examen minucioso. Pero 3 y Atlas tiene todas ellas, superpuestas unas sobre otras en una secuencia que desafía cada vez más las explicaciones naturales. Ahí es donde entra en juego la compoundación estadística. Verás, en astronomía, a menudo tratamos las probabilidades como eventos independientes, pero, en realidad, una vez que un objeto comienza a violar una expectativa, se vuelve más probable que viole otras, especialmente si esas violaciones apuntan a un comportamiento subyacente, como propulsión, control o trayectoria intencional. Esto se conoce como improbabilidad condicional, un marco utilizado en el análisis de inteligencia y la detección de anomalías en naves espaciales. Si el evento A es raro y el evento B también lo es, pero ambos ocurren en una secuencia que imita un diseño inteligente, su ocurrencia combinada sugiere un diseño por encima del azar. Y ese es precisamente el caso aquí. La probabilidad estadística de que un cometa sin hierro, con reflectividad diseñada, un sobrevuelo solar perfecto, una cola antisolar y una inyección orbital hacia Júpiter, todo ello dentro de un arco de misión observado, es ínfima. Astrónomos de instituciones como el MIT, Caltech y JPL han realizado simulaciones. ¿El resultado? Incluso en los modelos optimistas de frecuencia de objetos interestelares, las probabilidades de que 3 y Atlas ocurra de forma natural y accidental son inferiores a 1 entre 10.000 millones. Y eso suponiendo que no nos falten datos. Pero aquí está la incómoda verdad. A la probabilidad no le importan los sentimientos. Cuando los números gritan que algo no debería suceder, tenemos que escuchar. Y lo que dicen ahora es sencillo. Este objeto no solo es improbable, es estadísticamente imposible, a menos que haya algo más en juego. Eso no significa extraterrestres, no significa una sonda, pero sí significa que las suposiciones incorporadas en nuestros modelos sobre la aleatoriedad, la naturaleza y el caos pueden haber dejado de ser válidas, porque cuando las probabilidades se derrumban y las anomalías se acumulan, ya no estamos hablando de casualidad, estamos hablando de intención. Cuando los científicos se enfrentan a un misterio que no pueden explicar, suelen recurrir a una regla, empezar por la explicación más simple. Sin embargo, en el caso del 3 y Atlas, la explicación más simple, solo un cometa, ha fallado. Una y otra vez, los datos se niegan a alinearse con los modelos naturales. Así que, a regañadientes, ha surgido una nueva idea. Se llama la hipótesis de la sonda, susurrada por primera vez en los círculos académicos tras la controversia de Oumuamua. La hipótesis de la sonda postula que algunos objetos interestelares no son restos formados de forma natural, sino sondas diseñadas, lanzadas por una civilización inteligente para el reconocimiento, la cartografía o incluso el contacto. Durante años, esta idea siguió siendo tabú, más ciencia ficción que ciencia. Pero 3 y Atlas está cambiando eso. Repasemos las características que han llevado a los astrofísicos serios a tomar en serio esta posibilidad. 1. Aceleración no gravitacional, sin desgasificación visible. 3 y Atlas cambió su velocidad en más de 60 metros por segundo, después del perihelio sin ninguna pérdida detectable de masa, sin chorros, sin coma, sin polvo. Si se tratara de un cometa, la sublimación sería el único mecanismo disponible, y eso dejaría rastros. Sin embargo, no fue así. 2. Silencio espectral. Todos los objetos naturales conocidos emiten radiación cuando se calientan. Los cometas brillan en infrarrojo, liberan gases en ultravioleta y dispersan la luz en el espectro visible. Pero 3 y Atlas permanece químicamente invisible. Espectros planos en múltiples bandas,
Esto no solo es inusual, es sin precedentes. Si un objeto estuviera oculto o diseñado para absorber y suprimir las emisiones, esto es exactamente lo que parecería. 3. Comportamiento de corrección de rumbo. Después del perihelio, 3 y Atlas ejecutó una maniobra que reflejaba una asistencia gravitatoria, redirigiéndose hacia el corredor orbital de Júpiter con una precisión sorprendente. No se trataba de una caída aleatoria. Se asemejaba a un cambio de vector planificado, algo que nosotros mismos utilizamos para lanzar sondas a los planetas exteriores. 4. Ráfaga de emisión corta y estructurada. El pico verde. La breve emisión verde registrada en noviembre mostró líneas espectrales no naturales, bandas afiladas y estrechas que no coinciden con el carbono, el vapor de agua o el cianuro. En entornos de laboratorio, estas emisiones solo se observan en descargas de plasma, propulsores iónicos o transmisiones ópticas codificadas. 5. Estabilidad de la orientación. Los cometas naturales giran, precesionan, caen, pero 3 y Atlas mantiene una orientación casi fija a lo largo del tiempo. Ese nivel de estabilidad de actitud sugiere un control giroscópico interno o una gestión activa de la orientación, sistemas que no se encuentran en ningún cuerpo natural. 6. Trayectoria hacia una encrucijada gravitatoria. Su trayectoria actual lo coloca en una ruta de colisión con la magnetosfera de Júpiter y sus lunas interiores. Esto no es solo simbólico. El entorno de Júpiter es complejo, energético, y está lleno de interacciones electromagnéticas. Si una sonda quisiera recoger datos, recargarse o alterar su órbita, Júpiter es el objetivo perfecto. En conjunto, estas características forman un perfil compuesto que no se parece a ningún objeto natural conocido. Y aunque los científicos se cuidan de evitar el sensacionalismo, las comparaciones son inevitables. Todas las maniobras que ha realizado 3 y Atlas imitan, a grandes rasgos, el comportamiento de nuestras propias misiones espaciales, como Voyager, Pioneer o Rosetta de la ESA. ¿Es posible, entonces, que lo que estamos viendo sea una forma de explorador interestelar? Un observador pasivo, enviado no para establecer contacto, sino para estudiar. Esto se ajusta a un concepto de la astrofísica teórica denominado modelo Lurker. Sondas colocadas en configuraciones orbitales estables, que esperan, observan y registran. A diferencia de las señales, las sondas no se disipan. Permanecen mucho tiempo después de que sus creadores se hayan ido. Si 3 y Atlas es un dispositivo de este tipo, respondería a muchas preguntas. ¿Por qué el silencio? Para no ser detectado. ¿Por qué la precisión? Porque fue guiado. ¿Por qué la imposibilidad estadística? Porque nunca fue un objeto aleatorio para empezar. La hipótesis de la sonda no pretende saber quién la envió, por qué se construyó o incluso cuándo se lanzó. Simplemente plantea la pregunta: ¿y si no somos los únicos que enviamos máquinas silenciosas a la oscuridad? ¿Y si, solo por esta vez, uno de los suyos viniera aquí? Hay una teoría silenciosa que persiste en los límites de la astrobiología. Una teoría tan antigua como nuestros primeros sueños de vida más allá de la Tierra, y tan provocativa ahora como siempre. ¿Y si no surgimos solos? ¿Y si la vida fue entregada? Esta es la base de la teoría de la siembra, también conocida en círculos científicos como panspermia dirigida. Sugiere que la vida, al menos en sus formas más primitivas, pudo haber sido difundida intencionadamente por el cosmos por una inteligencia avanzada, no a través de señales o naves espaciales, sino a través de mensajeros silenciosos, objetos, cápsulas, transportadores, semillas. Y para algunos científicos que observan el 3 y Atlas, los paralelismos son cada vez más difíciles de ignorar. Un portador de posibilidades. A diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, 3 y Atlas no contiene hielo visible, emisiones volátiles ni una estela de polvo convencional. Su superficie es oscura, inerte y espectralmente silenciosa. Pero las observaciones radioastronómicas profundas sugieren un interior denso,
que no es metálico como podría serlo un asteroide, sino hueco o compartimentado. Esto ha dado lugar a una pregunta audaz. ¿Podría 3I Atlas estar transportando algo? No una señal, no una máquina, sino material orgánico, esporas, aminoácidos, cadenas de vida codificadas. La idea no es nueva. De hecho, el científico ganador del Premio Nobel Francis Crick, codescubridor del ADN, propuso en su día que la vida en la Tierra podría tener su origen en una sonda extraterrestre, enviada hace miles de millones de años para sembrar de vida planetas fértiles. En otras palabras, podríamos ser el producto del plan de otra persona, diseñado para un largo viaje. Para transportar vida a través de distancias interestelares, una nave semilla debe cumplir unos requisitos estrictos: extrema durabilidad frente a la radiación, los cambios de temperatura y el paso del tiempo, blindaje antirreflectante para evitar su detección o daños, equilibrio térmico, que le permita desplazarse silenciosamente a través de los sistemas estelares, capacidad de orientación o corrección de rumbo, para evitar colisiones destructivas y dirigirse a zonas habitables. 3I. Atlas cumple casi todas estas características. Absorbe la radiación sin calentarse, maniobra sin propulsión visible, resiste la fragmentación incluso en el perihelio. Y lo más notable, tiene como objetivo Júpiter, un planeta con docenas de lunas que pueden albergar océanos subterráneos, como Europa y Ganímedes. Si una sonda fuera a transportar vida, estas lunas serían puntos de entrega ideales. Ahora están congeladas, pero debajo son cálidas, ricas en ingredientes químicos y gradientes de energía. Y 3I Atlas se dirige directamente hacia ellas. ¿No es la primera, ni será la última? Algunos investigadores sostienen que no se trata de un evento único, que la propia Tierra ya pudo haber sido sembrada en un pasado lejano, y que objetos como 3I Atlas son parte de una estrategia en curso, un sistema de entrega galáctico, esparciendo vida en el vacío con la esperanza de que algunas semillas echen raíces. Si eso es cierto, entonces 3I Atlas podría no estar de visita, podría estar volviendo a visitar, o tal vez esté comprobando lo que comenzó: su silencio, su trayectoria, su precisión. Todo apunta a algo más que una casualidad. Y si aceptamos que puede que no sea un accidente, entonces debemos preguntarnos: ¿cuál es su carga? ¿Podría ser biología inactiva, encapsulada para su reactivación en las condiciones adecuadas? ¿Podría ser ADN sintético, codificado con algoritmos evolutivos? ¿O podría ser algo que aún no hemos imaginado? Planos, recuerdos, protocolos, semillas o vigilancia. La teoría de la siembra no excluye otras posibilidades. Algunos creen que estos objetos podrían no estar destinados a plantar vida, sino a vigilarla. Una forma de controlar las biosferas planetarias desde lejos, para medir la entropía, la distribución de los recursos o la emergencia cognitiva. Observadores silenciosos que solo se despiertan cuando se superan ciertos umbrales, como la vida inteligente, como las señales de radio, como la ignición nuclear, como nosotros. Y ahora, uno de esos objetos está aquí. No transmite, no ataca, simplemente se mueve, en silencio, con precisión, con determinación. Quizás 3I Atlas sea una semilla, quizás sea una prueba, o quizás sea un espejo enviado para reflejar en lo que podríamos convertirnos algún día. En cualquier caso, su presencia nos obliga a enfrentarnos a una posibilidad más profunda: que la vida en el universo no solo evoluciona, a veces llega. Tras las puertas cerradas de los observatorios y las salas de control de misiones, hay una inquietud creciente. No es pánico, no es conspiración, es algo más silencioso y más revelador. Un cambio de tono, porque cuanto más estudian los científicos el 3I Atlas, más se dan cuenta de que este objeto no se comporta como nada que hayan visto antes. Y lo que comenzó como curiosidad se está convirtiendo ahora en incomodidad. No porque sea peligroso, sino porque es demasiado perfecto. Y a la ciencia no le gusta lo perfecto.
el silencio que habla. Pregunte a cualquier astrónomo qué es lo que hace que un cometa sea un cometa, y le responderá con una sola palabra: actividad. Los cometas son desordenados. Hierven, chisporrotean, expulsan gas, desprenden polvo y dejan tras de sí un rastro de caos volátil. Pero 3 y Atlas se comporta como un monje, no desprende gases, no se fragmenta, sin alteración del giro. Su superficie es oscura, sus emisiones son nulas, todo su perfil espectral es plano. Esto no solo es raro, es profundamente erróneo. Así que cuando los astrónomos apuntan sus instrumentos a algo que les dicen que es un cometa y el espectro vuelve a estar en silencio una y otra vez, no solo surgen preguntas, sino que se socava la confianza. Si esto no es un cometa, ¿qué es? El miedo a equivocarse. Una de las grandes verdades tácitas de la ciencia es que las carreras se construyen sobre la certeza. La reputación crece cuando las teorías se sostienen. Pero 3 y Atlas se está convirtiendo rápidamente en un objeto que rompe carreras. Cuanto más se afirma que es natural, más los datos hacen que parezca que se está pasando por alto algo obvio. Y, sin embargo, decir lo contrario, incluso susurrar palabras como sonda, diseñado o deliberado, te coloca al margen. Así que los científicos se encuentran en una encrucijada. No pueden explicarlo, pero tampoco pueden decir lo que sospechan. Todavía no. Patrones sin precedentes. El nerviosismo no proviene de una anomalía. Proviene de un patrón, el pico verde, un resplandor estructurado y de banda estrecha que ningún cometa debería emitir. La corrección de rumbo, un cambio de velocidad sin origen. La inyección de Júpiter, una maniobra sincronizada para entrar en un posible corredor orbital. La anticola, una característica de polvo que apunta hacia adelante, perfectamente alineada con la perspectiva de la Tierra. El espectro rico en níquel y sin hierro, químicamente inverosímil según los modelos estándar. La ausencia de escombros después del perihelio. Un silencio donde debería haber ruido. Cada uno de ellos por separado es extraño. Juntos, comienzan a erosionar la confianza en todo el marco de cómo clasificamos los objetos interestelares, las preguntas que no se pueden hacer dentro de los think tanks y los laboratorios avanzados, especialmente en lugares como el JPL, la ESA y el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. La pregunta ya no es ¿qué es 3i Atlas? Es ¿y si no es nuestro? Y peor aún, ¿y si es consciente? No se trata de una invasión alienígena. Nadie prevé la destrucción. No hay señales, ni agresividad, ni contacto. Pero hay precisión, una elegancia en su movimiento, un silencio que parece intencionado. Algunos han empezado a referirse a él no como el objeto, sino como el vehículo. Y si ese lenguaje empieza a colarse en los informes oficiales, lo cambia todo. Implicaciones que resuenan. Si 3i Atlas es natural, entonces rompe los modelos en los que se ha basado la astrofísica durante más de 50 años. Si es artificial, entonces es el objeto más significativo jamás observado por la humanidad. En cualquier caso, las implicaciones son abrumadoras. Desafía las estrategias de defensa planetaria. Redefine la ecuación de Drake. Introduce nuevas variables en la forma en que evaluamos el riesgo interestelar y ejerce una enorme presión sobre las agencias para que respondan, observen y, sobre todo, no miren hacia otro lado. ¿Por qué es importante el nerviosismo? Se supone que los científicos no deben tener miedo. Están entrenados para seguir los datos, incluso cuando son extraños. Pero esto no son solo datos. Es una historia que se desarrolla en tiempo real y se dirige hacia Júpiter, hacia lunas con océanos, hacia el potencial, hacia algo. El silencio de 3i Atlas se ha convertido en una especie de presencia, y detrás de cada cálculo, cada comunicado de prensa, cada término técnico como excentricidad hiperbólica y desviación del perihelio, hay una emoción que los científicos no quieren admitir: el temor. No porque teman lo que es, sino porque temen lo que significa.
Es la fecha que aparece constantemente en los modelos de datos. El 16 de marzo de 2026. Al principio, era solo una línea en un gráfico orbital, un punto calculado de máxima aproximación entre 3i Atlas y la influencia gravitatoria de Júpiter. Pero con el tiempo, se ha convertido en algo más. Para muchos científicos que rastrean este objeto, el 16 de marzo se ha convertido en un umbral, un momento de la verdad, una ventana. Y lo que suceda, o no suceda, ese día puede cambiar nuestra forma de entender no solo 3i Atlas, sino también nuestro lugar en el propio sistema solar, la mecánica del encuentro. Según las últimas simulaciones orbitales de la ESA y el JPL, 3i Atlas está en camino de atravesar el borde exterior de la magnetosfera de Júpiter el 16 de marzo. No se trata de un espacio vacío. El campo magnético de Júpiter es el más fuerte del sistema solar. Tiene millones de kilómetros de ancho y está repleto de partículas cargadas, ráfagas de radio y estructuras de plasma en remolino. Entrar en esa zona no es cosa menor. Para un objeto natural, este entorno debería ser caótico. Las trayectorias deberían curvarse. Las superficies deberían quedar marcadas. Las señales de radio deberían dispararse. Pero si 3i Atlas está preparado, si es más que solo roca y polvo, entonces este paso podría controlarse, incluso ser intencionado. Alineación con las lunas. El 16 de marzo, Júpiter no estará solo. 3 de sus lunas más grandes, Ganímedes, Europa y Calisto, estarán en una rara cuasiconjunción, alineadas como perlas a lo largo de un lado del planeta. Esta alineación ocurre solo una vez cada 11 a 13 años y crea una breve ventana en la que las fuerzas de marea, la resonancia orbital y los campos electromagnéticos se sincronizan de manera inusual. Es el tipo de ventana que un planificador de misiones esperaría años para aprovechar. Una oportunidad para insertarse en órbita, realizar sobrevuelos o entregar carga. Y 3i Atlas llega justo a tiempo. La teoría del corredor de captura. Algunos analistas orbitales creen que 3i Atlas podría no limitarse a atravesar el sistema joviano, sino que podría ralentizarse, desviarse y quedar temporalmente capturado. Esto no tendría precedentes. Ningún objeto hiperbólico del espacio interestelar ha sido capturado de forma natural por un planeta. Las velocidades son simplemente demasiado altas. Las matemáticas no lo permiten, a menos que el objeto reduzca su velocidad de alguna manera en el momento exacto de la asistencia gravitatoria, que es lo que algunos modelos sugieren ahora que podría suceder. Una pequeña desaceleración, un arco poco pronunciado, y luego, inserción en una órbita circular, alrededor de Júpiter, o peor aún, alrededor de una de sus lunas, un reloj sin manecillas. ¿Por qué el 16 de marzo parece tan deliberado? Porque cuanto más nos acercamos, más estrecha se vuelve la ventana, una semana antes o después, y las lunas están fuera de posición. La magnetosfera cambia. Las resonancias se desvanecen, pero 3i Atlas no llega pronto, y tampoco llega tarde. Va camino del centro de la ventana. Se mueve como un barco que llega a puerto, sin correr, sin derivar, sino sincronizándose con un reloj celestial que nadie puede ver. Una trayectoria que no solo tiene sentido matemáticamente, sino que empieza a parecer intencionada. ¿Qué podría pasar? Hay varias posibilidades. Nada en absoluto. Pasa sin cambios y sale del sistema. Desviación gravitacional. Se desvía ligeramente y continúa hacia el espacio profundo. Captura temporal. Da una o dos vueltas alrededor de Júpiter y se marcha. Inserción orbital. Se convierte en un satélite a largo plazo de Júpiter o en otra cosa. Descenso controlado. Se dirige hacia una luna, concretamente Europa o Ganímedes. Y si se da este último escenario, si este objeto no tiene como objetivo un sobrevuelo sino un contacto, entonces el 16 de marzo se convierte en mucho más que una fecha. Se convierte en un mensaje. Comienza la cuenta atrás.
La NASA, la ESA y redes de aficionados de todo el mundo se están preparando para una vigilancia continua en los días previos y posteriores al 16 de marzo. Todos los instrumentos, espectrales, térmicos, magnéticos y ópticos, se centrarán en 3I Atlas, no porque nadie sepa lo que va a pasar, sino porque saben que algo podría pasar. Y si pasa, puede que la ventana no solo se abra, puede que nunca vuelva a cerrarse.